Vamos a hablar ahora de otro método de selección e identificación de nuestros clones recombinantes, es decir, nuestras bacterias con el vector, con el inserto, eh, que a diferencia del anterior método en el que utilizaban dos genes de resistencia a antibióticos, aquí vamos a utilizar un gen de resistencia a antibiótico para hacer la selección y un gen distinto para hacer, que no es de resistencia a antibiótico, para hacer la identificación. Es lo que se llama la estrategia cromogénica. Este sistema cromogénico lo que implica es que, fijaos cómo es ahora el vector que vamos a utilizar. El vector que se utiliza para hacer selecciones con el sistema cromogénico tiene también un gen de resistencia a ampicilina que nos va a servir para seleccionar. Y el otro gen no es un gen de resistencia a antibióticos, sino que es un gen llamado gen LAC-Z. ¿En qué consiste? ¿Qué es el gen LAC-Z? Bueno, el gen LAC-Z es un gen que codifica para una proteína que es la beta-galactosidasa. Esta flecha indicaría que aquí ha habido una transcripción, una traducción, y el gen LAC-Z es el gen de la beta-galactosidasa. La beta-galactosidasa es una enzima, termina en NASA, es una enzima que cataliza una reacción cromógena, es decir, una reacción de cambio de color. Cuando nosotros en presencia de la beta-galactosidasa tenemos un sustrato incoloro que es el X-gal, esta beta-galactosidasa lo que hace es catalizar una reacción de cambio de color y este sustrato incoloro se vuelve azul. Es decir, para simplificar la idea, si nosotros queremos diferenciar estas bacterias de estas, lo que vemos es que aquí el gen LAC-Z, que no tiene insertado el ADN de interés, este gen LAC-Z es funcional, dará lugar a proteína beta-galactosidasa y estas bacterias, si en el medio de cultivo tienen el sustrato X-gal, estas bacterias serán de color azul, mientras que estas bacterias que el gen de la beta-galactosidasa lo tienen interrumpido por el inserto no darán lugar a proteína beta-galactosidasa y en un medio de cultivo en presencia de X-gal, estas bacterias no serán azules, sino que serán, serán blancas, serán de color, el color que tenía la colonia. Entonces, del mismo modo analizamos cuando utilizamos una estrategia cromogénica, cómo haríamos una selección e identificación aquí, en lugar de hacerlo en dos pasos como hacíamos en el método anterior del uso de dos antibióticos, aquí se hace en un único paso, fijaos. Tenemos que tres tipos de células, las no transformadas, las transformadas con el vector recombinante, las transformadas con el vector no recombinante, que tendrán características diferentes. Las no transformadas no serán resistentes a ampicilina, las transformadas sí serán resistentes a ampicilina, las transformadas con el vector vacío sí tendrán, el gen de la beta-galactosidasa funcional, mientras que las transformadas con el vector recombinante serán resistentes a ampicilina, pero no tendrán el gen de la beta-galactosidasa funcional. Si cogemos esas tres poblaciones de bacterias que las tenemos en un tubito y las cultivamos en un medio de cultivo que tenga ese antibiótico y tenga ese sustrato X-gal, esto del IPTG es sencillamente una sustancia que se utiliza para poder activar el gen, pero bueno, da igual, que sepáis que ese medio de cultivo va a tener antibiótico y las sustancias necesarias para que la beta-galactosidasa pueda producir un cambio de color. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que en este medio de cultivo, primero, solo van a crecer aquellas bacterias transformadas, es decir, las bacterias que no tengan vector no van a crecer porque ese medio de cultivo tiene antibióticos, es decir, las bacterias que no tengan resistencia a antibiótico van a morir, porque el antibiótico ataca a las bacterias. Ahora bien, de las que han crecido en el medio de cultivo, tendremos dos tipos de bacterias. Unas bacterias que producen colonias blancas
y unas bacterias que producen colonias azules. Aquí lo vemos más claro. Aquí nos está detallando todo el proceso entero. Tenemos un vector que tiene un gen de resistencia a un antibiótico, en este caso no es la ampicilina, han puesto aquí el cloranfenicol, pero da igual. Y el gen de la beta-galactosidasa, el gen LAC-Z, con el polilinker aquí. Entonces, cuando nosotros abrimos con una enzima de restricción, con EcoR1 por ejemplo, hacemos un corte aquí, esto se abre, pero justo está interfiriendo el gen de la beta-galactosidasa. Nosotros tenemos nuestro ADN inserto, si se nos inserta aquí, entonces el gen de la beta-galactosidasa está interrumpido, no daría una proteína funcional. Aquí, con una electroporación, incorporamos este vector recombinante dentro de la bacteria y al crecer en una placa de cultivo con agar al que le hemos añadido un antibiótico, el cloranfenicol, y el sustrato, es decir, el XGAL, para que la beta-galactosidasa pueda hacer la reacción de cambio de color, veremos que crecen dos tipos de colonias, unas colonias blancas, unas colonias azules. La pregunta es, ¿cuáles serán las colonias que nos interesan a nosotros, que son las que tienen el vector con el ADN insertado? ¿Las blancas o las azules? Bueno, las azules serán aquellas que tienen la beta-galactosidasa funcional, es decir, que no se les ha metido ningún inserto. Por lo tanto, las azules no son las que nos interesan, sino que las que nos interesan son las blancas. Las colonias blancas serán aquellas que tienen nuestro ADN insertado. Fijaos, lo vemos con este mismo esquema que veíamos anteriormente. Tenemos un tubo en el que tenemos todas estas bacterias, estas tres poblaciones de bacterias aquí dentro. Con esto lo crecemos en una placa Petri con agar y ese agar tiene ampicilina, es decir, es un antibiótico. Antes en vuestros apuntes estaba el ejemplo del cloranfenicol, pero da igual. Ampicilina y estas dos sustancias que son las necesarias para que se produzca una reacción de cambio de color. Este es el sustrato incoloro y esta es una sustancia IPTG que necesitamos para que funcione, para poder activar ese gen. Pero bueno, tenemos aquí la placa de cultivo con ampicilina, con el IPTG, con el sustrato incoloro XGAL. Incorporamos aquí todas estas tres poblaciones de bacterias. La pregunta es, ¿estas de aquí van a crecer? No, estas bacterias no pueden crecer porque estas bacterias no tienen la resistencia a ampicilina, es decir, con un medio de cultivo, en un medio de cultivo con ampicilina, estas bacterias se mueren, no crecen. De estas dos sí que van a crecer. Lo que pasa es que van a haber unas bacterias, unas colonias, que van a crecer y las encontraremos de color blanco y otras que crecerán de color azul. La pregunta es, ¿qué colonias de estas blancas y azules son las que nos interesan? Las que nos interesan son estas de aquí, las que están transformadas con el vector recombinante que tiene el inserto metido. El hecho de que tenga el inserto metido está fastidiando la actividad del gen LAC-Z. Por lo tanto, las bacterias con el vector recombinante serán bacterias de color, que den colonias de color blanco, porque solo aquellas bacterias que tienen el gen LAC-Z activo, cuando tienen este sustrato XGAL, dan colonias de color azul, con lo cual aquí seleccionaremos solo las colonias de color blanco. Para volver a este esquema, entonces lo que hemos hecho es, al crecer las bacterias en un medio con ampicilina, hemos hecho una selección y solo crecerán aquellas que sean resistentes a ampicilina, es decir, aquellas que tengan, aquellas que son transformadas, que tienen un vector.
Ahora bien, en esa placa tendremos que distinguir entre estas y estas. Es decir, tenemos que hacer una identificación, como en la placa Petri tenemos el sustrato de una reacción de cambio de color, tendremos que la identificación será de este modo. Nos quedaremos con las colonias de color blanco, que son las que tienen nuestro inserto. Podremos entonces tomar una muestra de esas colonias de color blanco y crecerlas en un medio de cultivo y ya tendremos nuestra célula hospedadora con el vector recombinante preparado para empezar a copiar y hacer una clonación molecular.